¿Por dónde empezar? ¿Qué decir? ¿Qué puedes decirle de este padre al que querías y que, sin embargo, te fotografió desnuda en tu cama sin que lo supieras? Ese padre que cuando eras pequeña te llevaba a bailar los miércoles por la tarde. Ese padre que te llevaba a la escuela, al que le pediste consejo cuando dudabas en dejar tu trabajo. Este padre que siempre estuvo ahí y que hoy se encuentra frente a ti en una celda detrás de una ventana. ¿Qué decir de un padre al que acusan de haber drogado y entregado a su propia madre a desconocidos? Si el relato de Giselle Pelicot fue impactante, el de su hija no ha sido menos. Ella y también la nuera del acusado testificaron en Avignon y mostraron sus sospechas de que ellas o los nietos hayan también podido ser víctimas de estos abusos. Caroline Tarian contó que como su vida sufrió un cataclismo en el 2020 cuando su madre la llamó tras descubrir por los investigadores que su marido la había estado sedando para ofrecerla a desconocidos. Amaba a mi padre, amaba la imagen del hombre al que creía conocer, amaba la imagen de este hombre sano, amable, considerado, explicó Darian Pelicot, a quien considera ahora uno de los mayores depredadores sexuales de los últimos 20 años de Francia. Ante el Tribunal de lo Criminal de Avignon, relató la prensa local, Darien también fue consultada sobre fotografías de ella acostada y desnuda, que aparecieron en los archivos de su padre y en las que al principio ni siquiera se reconocía. El hombre que era mi padre, en quien yo tenía total confianza, que creía íntegro, que respetaba a su hija, que estaba orgulloso de ella, que siempre la había animado, descubrí que en realidad me había fotografiado sin que yo lo supiera, desnuda. También testificó la nuera de la víctima, de la cual Pelicot también tenía fotos sin su consentimiento en el baño de su casa. Ella expresó en particular su preocupación sobre posibles crímenes cometidos por el acusado contra sus nietos, con quienes era muy cariñoso y que se quedaban a menudo con él a solas. Giselle Pelicot es una víctima, probablemente junto a su hija, nuera y quién sabe, sus nietos. Dominique Pelicot dice que quería a su mujer, que tras 50 años de estar juntos, ella era el amor de su vida. Sin embargo, le suministró somníferos para que él mismo y otros hombres pudiesen abusar de ella. Presumía de ser un buen padre de familia y buen esposo, pero grabó y fotografió cómo estos individuos la violaban mientras estaba inconsciente. ¿Podía este hombre querer a su esposa como él dice y hacerle todo esto? Este es el gran dilema del llamado caso de las violaciones de Massin o caso Pelicot. Los psiquiatras y psicólogos señalan, es uno de los grandes enigmas de este caso, cómo puede coexistir en el seno de un mismo individuo dos personalidades tan opuestas, resumió su psiquiatra Paul Benussan. En la esfera pública, Pelicot era un hombre ejemplar, buen marido, padre y abuelo. En la privada era narcisista, perverso, manipulador, con parafilias y sobre todo con una absoluta falta de empatía hacia el otro, hasta el punto de obviarle para satisfacer sus pulsos sexuales. Todos los expertos han destacado que el acusado existe esa dicotomía y destacan como más relevante esa falta de empatía, la incapacidad de ver al otro. El acusado no niega los hechos, dice que si no hubiera sido detenido, seguiría haciéndolo y no tiene ninguna patología que le impida ver la realidad, señaló la psicóloga Marianne Dutot, encargada de su perfil de personalidad. Su psiquiatra ha enumerado todas las parafilias, desviaciones sexuales del acusado. Era fetichista, voyerista, exhibicionista, tenía somnofilia, placer cuando la pareja está dormida, y sadismo, cuando las prácticas y las palabras hacia el otro busca humillar. Algunas, como ha recordado, no son delito, pero él tiene todas las parafilias que he mencionado y eso es bastante raro. Pelicot presenta, según el experto, una personalidad patológica que va del narcisismo a la paranoia, con una pérdida del sentido moral, lo que le lleva a franquear todas las barreras y a cometer estos actos perversos. El placer estaba por encima del amor,
que sentía por su mujer o su hija. El modus operandi habla de la perversidad. Se refiere al hecho de que sus invitados tuvieran que entrar sigilosamente, lavarse las manos y no llevar perfume para no despertarla, entre otros rituales. La ausencia de empatía es total, ha descrito el psiquiatra, que ve que es el mayor problema. Hay una falta absoluta. En ningún momento surge imaginar o evocar lo que su entorno puede estar viendo. Hay un desprecio del otro. Hay egocentrismo en su discurso. No he visto empatía ni preocupación por el estado de salud física y psicológica de la víctima. Han descrito también su dinámica psicosexual. La primera vez que la ceda es cuando ambos viven en la región parisina antes de mudarse a Massán, al sur del país. La viola cuando está inconsciente. Es lo que los expertos han llamado la experiencia inaugural. Ya no puede parar. Hay una pulsión y un paso al acto en sus fantasías que se repite con una lógica relacional perversa, egocentrismo, propensión a considerar al otro como un objeto que podemos manipular. Hay una pulsión por controlar, dominar a la víctima con el objetivo de llegar a una satisfacción personal. Marianne Dutot ha hablado de su infancia para tratar de buscar respuesta. Familia disfuncional con un padre al que describe el acusado y su hermano como violento, celoso, rígido, con el que el diálogo era imposible. Cuando era un niño, denunció haber sido violado por un enfermero cuando estaba ingresado en el hospital tras haber sufrido un accidente de coche leve. El psiquiatra añade, el egocentrismo es máximo, sus necesidades traspasan la barrera que pueda suponer el amor. Si tuviera entre 20 y 40 años, consideraría que su peligrosidad es muy elevada. Ha respondido el experto a la pregunta de uno de los abogados que cree que en este caso hay que tener en cuenta su edad y su estado de salud. La pareja es descrita por su entorno como fusionada y unida. Él la tenía idealizada, decía que era una santa, ha repetido en muchas ocasiones. Tuvieron problemas financieros sobre todo porque él gastaba mucho, vivía por encima de sus posibilidades, pedía prestado a sus familiares y amigos para poder llevar su tren de vida. Sus hijos y su hermano dicen que era una persona mentirosa, que no aceptaba la contradicción, no era violento físicamente, pero sí hería con las palabras. Tenía un rol dominador y patriarcal en la esfera familiar. Todos explican sus actos en una disociación, trastorno que en general permite la existencia de dos identidades.